¿Qué tal, banda? Espero que se encuentren bien. Este es el tercer episodio de Esteparios Podcast. La Polémica Carver-Lish. que vamos a estar hablando sobre la polémica que hubo entre estos dos escritores y mandar saludos hasta Chile, mi Alan. Por supuesto, le mandamos un gran saludo a José Antonio Lizana y como siempre vamos a dejar parte de su trabajo en la descripción de este episodio, aparte de algunas publicaciones en nuestras redes sociales. Claro que sí, sin más preámbulo, comenzamos con este nuevo episodio de Esteparios Podcast. Compartan, chequen las fotos, chequen nuestras redes sociales y a darle. ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Y bienvenidos a una emisión más de Esteparios Podcast. Yo soy Alan Amado y pues preséntense. Yo soy Eduardo Raya, como siempre aquí al lado de Alan Amado en Esteparios Podcast que tranza. Y yo a su derecha está Ángel P. Cervantes. Miembro oficial de Esteparios Podcast desde el primer episodio de la segunda temporada, La el segunda descanso, parte. la segunda parte, como quieran llamarlo. Perfecto. Exacto. Y pues antes de iniciar queremos mandar unos saludos a José Antonio Lizana. Pues muchísimas gracias por habernos contactado y pues lo prometido es deuda. Como saben, estamos dejando un poco de su trabajo en las descripciones del video y también en nuestras redes sociales, así que por favor síganlo. Síganlo. Está muy- Saludos hasta Chile, mi hermano. Hasta Gracias Chile. por sintonizarnos. Muchísimas Estamos bien gracias. agradecidos. Sí, Gracias. la neta sí. Hasta Chile nos estamos escuchando. Y pues, ¿qué tal, chavos? ¿Estudiaron? ¿Hicieron su tarea? Claro Sí, que sí. en la mañana como buen estudiante. Como En la buen mañana, estudiante muy de bien. letras Al o último. universitario, al último. Pero aquí estamos. Venga, Perfecto, pues empecemos. venga, date con todo. Diles algo, diles Primero, algo. ¿de qué vamos a hablar hoy? Uy, 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 uy. Este tema a mí me va a doler, principalmente porque, pues, Como autor. no tanto como autor, sino que, pues, es relacionado con uno de mis escritores favoritos. Ok. Sí. O sea, él lo sabe, sabe Sí. qué tanto me gusta Raymond Carver, así que Igual me considero aficionado de Raymond Carver está muy canijo. por situaciones que vamos a mencionar más adelante, pero venga. Efectivamente. Si quieren una recomendación a partir de este episodio, Raymond Carver es uno de sus mejores, los mejores escritores norteamericanos. Se le considera el Chekhov americano. Y pues, no sé si se alcanzan a ver, bueno, si están en YouTube, pero ahí enfrente hay dos libros de Raymond Carver. Uno es Catedral, que es su mejor libro, o hasta ahora el considerado el mejor, y una compilación de su poesía completa. Así que, ¿qué les parece? Muy recomendable, léanlo. Igual chequen nuestro Instagram, acabamos de subir más contenido. Y pues comenten recomendaciones. Igual si ustedes quieren que hablemos sobre algún tema, algún autor, algún libro, lo que sea, pues igual escríbanos. Perfecto. Y pues empezamos. Venga, a ver. El tema de hoy se llama, pues dependiendo de dónde lo encuentren, se llama polémica Lish, polémica Carver-Lish o polémica Lish-Carver. Es pues es en general, ¿no? Es la polémica que abarca a dos escritores, grandes escritores de la literatura norteamericana, que es Raymond Carver y quien fue su primer editor, Gordon Lish. Y pues, ahora sí vamos a comenzar. Venga, darte. Perfectísimo. La polémica resurge cuando en 2010 la viuda de Carver, la poeta Tess Gallagher, decide hacer la publicación del libro Principiantes, en la que se esperaba leer los cuentos originales de Carver, o sea, antes de las observaciones de su primer editor, Gordon Lish. Este libro es una versión anterior del libro De qué hablamos cuando hablamos de amor, de 1981. Y con este libro se empieza a discutir nuevamente acerca de la imagen de escritor minimalista de Raymond Carver. Y se vuelve a discutir un rumor que desde hace años empezaba pues a hacerse notar, ¿no? Gordon Lish, más que observaciones, hizo una poda al trabajo literario de Carver, además de cambiar completamente algunos fragmentos de sus narraciones o incluso los finales de la mayoría de sus cuentos. De esto se trata la polémica Carver-Lish. Y de hecho, el dato es exacto, modificó los finales de 10 de los 13 cuentos. O sea que sí, los escribió Carver, pero los finalizó Lish. Pero al final de cuentas, Carver, no sé si se molestó de alguna manera, pero Sí se enojó. ahí está como que
el meollo de la disputa o del encuentro que tuvieron, porque pues Leach obviamente igual sabíamos que igual era escritor y obviamente, como ya lo acabo de mencionar Alan, editor de Carver. No sé si ahí había alguna envidia o sabotear a Carver, no lo sé. Primero hay que pensar en algo. A ¿Qué ver. significa ser editor? Ajá. Pero bueno, es que eso es un punto muy Ajá. bueno. La tarea del editor anglosajón no es como la de un editor en En español. español. De Ujú. acuerdo. Porque Cada- bueno, estamos de acuerdo en que un editor va a corregir textos. Ujú. Ah, sí, Esa es su Va a labor. quitar, va a poner. pero Hasta no es... incluso, perdón, hasta Sí. incluso corregir la sintaxis, hasta incluso ciertas faltas de ortografía que en su momento se le hayan pasado. Anacolutos, Ajá, sí, 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 sí. todo sí, lo sí. que pueda surgir. Todo lo que pueda surgir al Pero- momento de la lectura. ¿Hasta qué punto puede convertirse en un manager? Porque al parecer es lo que hizo Leach. Perdón, es que de ahorita que dijiste manager, se me vino, no sé por qué, la palabra coach de vida. Ah, claro, oh, No, maldita lo sea. siento, no. No sé, no tiene nada que ver, pero pues con esta moda de los coach, pero pues no sé. Pero es que Eh, modificar los finales. Es que este es el punto. Uno de Ajá. los temas principales de la polémica Leach-Carver es precisamente que Gordon Leach haya metido tanta mano en los cuentos de Carver, hasta tal punto que prácticamente los cuentos son diferentes, ¿no? Exactamente. Así que, que hay un buen punto aquí. Se supone que un editor sí puede hacer ciertas modificaciones a partir de algunas observaciones, ¿no? Pero en cuanto a accidentes que puedan surgir y errores que tenga el autor, Ujú. pero la sustancia, Por ejemplo, claro, o sea, por ejemplo, se sabe, hay una cosa muy interesante aquí, que es cómo defender a Leash, porque efectivamente se es... puede. Sí, sí se puede, como de que no, miren, Sí, sí se puede, pero hasta cierto punto sí se... Mandó. No, sería un poco satanizada la defensa hacia Leach, ¿no? Ajá, también hay un problema precisamente con esta polémica, que afectó también a Gordon Leash, que ahorita lo vamos a comentar, ¿no? Muchas gracias, carnal. Ahora sí, entonces, esta polémica, conocida primero como la polémica Leash, ahorita vamos a ver por qué, se refiere a la intervención de Gordon Leash en la obra de Raymond Carver, cuando fue su primer editor. La polémica inicia en 1998 tras la publicación de la revista semanal del New York Times. El periodista D.T. Max describe la historia de cómo Gordon Leash modificaba los textos de Carver. Muy bien, esta en español llega a nosotros por Alessandro Barrico, así que quien hizo un seguimiento de la publicación de D.J. Max. Entonces, Max recuperó algunos textos escritos por Carver que fueron vendidos o donados, dependiendo de a quién le preguntes. Unos dicen que se los vendió, otros dicen que simplemente los cedió a la Biblioteca Lilly de la Universidad de Indiana, ¿no? Por parte de Gordon Leash. Y notó la gran diferencia entre los bocetos de Carver con los que ya habían sido publicados en sus libros. Con un ejercicio comparativo, identificó que el primer editor de Carver modificó de diversas maneras la obra literaria. En algunos textos las correcciones podían llegar a ser mínimas, como cambiar o omitir alguna que otra palabrita, o hasta modificar la estructura de párrafos completos o incluso los finales de los cuentos, y así también modificando el objetivo principal de las narraciones, porque no era lo mismo el tinte que le quería dar Raymond Carver al tinte que le dio Gordon Leash con las modificaciones a los cuentos de principiantes en ese entonces. Ajá. Curiosamente, cuando D.D. Max intentó publicar este artículo, Tess Gallagher, la viuda de Carver, trató de evitarlo. Hay una cosa muy curiosa con Tess Gallagher, que ella no permite desde la vía legal hacer algunos estudios críticos de la obra de Raymond Carver. Órale. No tienen permitido. Obviamente sí hay obra crítica, ¿no? Pero entre menos te metas con Raymond Carver, menos problemas vas a tener con Tess Gallagher. Que supongo que aún vive. Sí, aún está viva. Sí, aún está Hace viva. poco publicó me parece que es un artículo en el que dice: yo soy más que la viuda de Carver. Órale. Y sí es. Era así como su segunda manager después de Leash. También se supone que parte de los cuentos que Carver, de los que Carver encuentra uno modificados, se supone que los modificó también Tess Gallagher, no solo Gordon Leash. Voy a aclarar un poquito por qué utilicé el término manager. Porque Gordon Leash se atribuye el éxito que tuvo.
Sí, también como Sí. que quiso sacar tajada de su modificación hasta tal grado. No sé si haya lucrado con ello, pero yo creo que sí Debió. sí debió hacerlo, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que hay que tener cuidado, o en este caso, hablando de Carver. Sí, claro. Bueno, es que no sabes por dónde te van a llegar los chingadazos. Cuando tú quieres, cuando saben que eres bueno, pues obviamente van a tratar de desprestigiarte, van a tratar de hablar mal, ¿no? O hasta incluso alabarte de más, ¿no? Para que pierdas los pies, Claro. en cuestión del ego, ¿no? Pero yo creo que Leach sí fue malintencionado, pero no sabía lo que iba a repercutir al momento de modificar los libros o los cuentos de Carver. Oh, pues ¿qué crees, carnal? ¿Sí? Que encontré que sí sabía. ¿Sí sabía? Y esto es lo más chido de la polémica, no, hombre. No, bandita, un chismecito que para qué chingados empezaron. Miren, pero primero vamos a Ok. contar un poco la historia de cómo Gordon Lish conoce a Raymond Carver. ¿De acuerdo? Miren, en los años 70 Gordon Lish trabajaba para la revista Esquire, que recibía pues nuevos escritores, ¿no? Y llegó a recibir a autores como Richard Ford o Don DeLillo, que me parece Don DeLillo es más considerado un realista histérico, que si no saben más o menos el movimiento, como referentes tenemos a David Foster Wallace y a Jonathan Franzen, me parece, o también tenemos a Thomas Pynchon en este movimiento, ¿no? Del realismo histérico. Y por supuesto también recibió textos de Raymond Carver, o las primeras publicaciones. Me parece que la revista Esquire en ese entonces, ignoro completamente si todavía existe, era una revista independiente, o era una revista, pues sí periódica, pero no de las grandes revistas como los ejemplares de Poetry pues ya de diarios un poquito más grandes. A pesar de ser del New York Times, era una revista un poquito más modesta, que era precisamente la que recibía autores del estilo de Raymond Carver, de Don DeLillo, cuando no eran los autores que no eran las leyendas. Sí. Fue considerado el mentor de la nueva narrativa norteamericana, ya que no solo publicó, sino que ayudó a la formación de carreras de varios autores, ¿no? Ya mencionados a Lillo, a Ford y a Carver. Lish también era escritor de cuentos y profesor de escritura creativa. En uno de estos talleres de escritura es a donde conoce a Raymond Carver y ve en él el gran potencial literario. Ya salió el peine. Sí, ahí desde ahí. Es que Raymond Carver no necesita ayuda en sus primeros años de escritura. Y no porque no tenga talento literario, sino incluso Gordon Lish pues ve el gran talento que puede llegar a tener Carver, sino por la falta de tiempo. Carver no crean que era digamos el hijo de padres ricos o de una situación económica pues estable. Él tenía que trabajar, se pasaba toda la semana trabajando. A veces, literal nada más, me parece que su casa lo ocupaba para dormir, para comer, y al siguiente día a seguir trabajando. A lo normal. Más o menos. Algo así. Más o menos, carnal. Algo parecido, no tan extremo, pero bueno, yo creo que sí, ¿no? No, y regresaba, las únicas oportunidades que él tenía para escribir eran los fines de semana. Y eso, si es que su esposa no tenía que trabajar. Porque si trabajaba, entonces él tenía que quedarse a cuidar a sus hijos. Así que no le daba tiempo para escribir. Quieran o no, esto lo orilla a dos cosas. Primero, a escribir de forma breve. Por eso su tendencia... Como poeta. Es que todos quienes escriben de forma breve hasta cierto punto lo relacionan con las necesidades, ¿no? Hemingway, por ejemplo, era periodista, ¿no? Exacto. ¿Quién más? Bueno, el punto es que aquí Raymond Carver más que nada era que tenía que escribir rapidísimo, en el sentido de que pues no le daba tiempo, ¿no? O sea, Yo creo que y algo así más o menos investigué sobre la escritura de Raymond Carver, que no era con tanta metáfora, era solamente lineal, como que las vivencias del trabajo y de la vida cotidiana las plasmaba con una simplicidad, pero con una carga emocional bastante pesada, ¿no? Por lo que repercutía en ese momento la obra o el modo de vivir estadounidense, hasta la fecha, ¿no? Que es así muy rápido, de mucho trabajo, mucho dinero, ¿no? Y eso, y aparte retrata la obra o la clase media baja con problemas de alcoholismo, problemas psicológicos, problemas así como que de inestabilidad emocional en sus personajes.
que es por eso que lo relacionan con el movimiento del realismo sucio, sucio, ¿no? Del estilo de John Fante o de Charles Bukowski, ¿no? Que es precisamente, ¿no? Ahora, vamos a seguir viendo qué onda. Uno de los puntos principales de la polémica es el contraste con el estilo que todos relacionamos con Carver, que es precisamente algo mínimo, frío y directo, que con el estilo de los manuscritos originales, que se inclina más a un escritor más emotivo y por supuesto más descriptivo, y se ha dicho que en realidad Carver no era el minimalista, ni el que podíamos encasillar con el realismo sucio, sino era Gordon Lish. ¿Qué tal? La pizza. Okay. Sí, Okay. De hecho. ¿Saben qué? Vamos a hacer una pausa, créanme que esta pausa es necesaria, y ahorita, pues... Continuamos. 1, 2, 3. Pues, ¿qué creen, raza? Llegaron las pizzas. Bueno, después de una pausa necesaria, De hecho. ¿cómo dice? Barriga llena, corazón contento. Exacto. Ahora sí. Era justa y necesaria esta espera y valió la pena. Intervención. La neta sí valió la pena. Ok, pues, ¿en qué nos quedamos? Vamos a ver. De que ya habías encontrado el meollo del asunto de que Exactamente. si Lynch lo hizo A propósito, intencionado. Ah, sí, ¿no? Porque una de las partes que decían que era que... Ay, ya estoy contento. No manches. Después de haber reconocido el talento que de hecho. tuvo. No, esas pizzas son milagrosas, bandita. Efectivamente, pues Lish, pues sí reconoció el talento de Carver, pero como que les comentaba, Carver no tenía muchísimo tiempo para poder escribir, ¿no? O sea, dejar un cuento pendiente para Carver era, por ejemplo, dejarlo hasta la siguiente semana o hasta el siguiente mes, dependiendo de qué tanto tiempo tuviera él, tuviera su esposa. De qué tanto disponía. Y aparte, pues también algo que no es secreto para los fans de Carver es que pues Carver era alcohólico, así que pues también tuvo una infancia difícil. Parte de su tiempo pues lo pasaba borracho también. Era un Bukowski, pero más buena onda. Era un Bukowski, pero un poquito más serio. Y eso entre comillas, porque de hecho me parece que por eso se divorció de su primera esposa, con la quien se casó cuando tenía 16 años más o menos. Sí, estaba joven, pero y desde muy chavo pues tenía pues problemas de alcoholismo, un estudiante de filosofía y letras cualquiera. Y cualquier parecido con la realidad es ¿cómo se dice? Es mera coincidencia. Es mera No, coincidencia. pero aparte, o sea, él sabía que ya había tocado fondo cuando borracho, güey, bueno, ya después, me parece que una mañana siguiente, se da cuenta de que borracho había golpeado a su esposa. Vale. Así que pues él, con ganas de iniciar de nuevo, pues sí trata de alejarse del alcohol. Rectificarse. Sí. Ya para ese tiempo, pues yo creo que ya es obvio decir, ¿no? Que ya se había separado de ella. Y se va, ¿no? O sea, tratando de buscar una nueva vida. Tess Gallagher es con quien se encuentra. Y hasta cierto punto, aunque todavía tenía problemas con el alcohol para cuando conoce a Tess Gallagher, Okay. ya con ella es con quien, digamos, termina redimiéndose, ¿no? Ya sí, es un rollo también. Este problema con el alcohol también es el que le permite a Lish pues modificar gran parte, ¿no? ¿Querrás decir aprovecharse de él? Bueno, yo no quería decir tan feo. No en la peda. No en la peda. Como yo me acuerdo de cierta persona, carnal, pero no lo voy a decir. Ya, puedes decirlo, pero no digas quién. Creo que Y- es más que implícito, ¿no? Y aparte pues Gordon Lish pues veía a Carver alcoholizado cuando a veces le entregaba sus manuscritos, así que pues se dio, ¿no? O sea, las circunstancias se dieron al fin y al cabo. Y bueno, al principio de hecho Carver agradecía mucho la ayuda de Gordon Lish, precisamente porque como gran parte se la pasaba borracho o trabajando, pues decía, pues no, pues si hace esto Lish, pues es por mi bien, ¿no? Él sabe lo que hace. Y precisamente por las observaciones de sus cuentos, chale, banda, estoy muy lleno por la pizza. Confiaba plenamente en su editor, aparte de que deseaba publicar cuanto antes. O sea, en este entonces, pues Carver ya necesitaba publicar.
todavía era joven, o sea, él no publica tan joven, me parece que sus primeros cuentos los empieza a publicar desde que tenía unos 24 o 25, que o sea, muchos dirán esa es una muy buena edad, ¿no? Ujú. Pues si consideramos que muchos de los escritores norteamericanos para ese entonces empezaban a publicar a los 18, a los 16, en revistas pulp, sí es cierto, pero ya tenían un historial, digamos, un poquito más grande, y a Carver pues ya les comían las ansias, ¿no? O sea, ya necesitaba publicar. Entonces lo que hacía era ceder ante las observaciones que hacía Gordon Lish acerca de sus cuentos. Sin embargo, después de la publicación de qué hablamos cuando hablamos de amor, Carver le reclama a Lish que haya recortado tanto sus cuentos hasta casi la mitad. Algunas de las personas más cercanas a Carver ya habían leído alguno de los cuentos, y el mismo autor temía que se hiciera un escándalo a partir de las extremas modificaciones que había hecho Gordon Lish. De hecho, Carver, aquí tengo un fragmentito de una carta de Raymond Carver a Gordon Lish. Dice, si estuviera solo, si nadie hubiera visto mis historias, entonces, pues quizás, ¿no? Sabiendo que tus versiones son mejores que algunas de las que yo te he mandado. A lo mejor podría seguir con esto. Confiesa Carver que temía que su mujer y sus amigos hicieran preguntas acerca de las diferencias de estilo. Y dice, Tess los ha visto muy de cerca, así como Richard Ford, Tobias Wolff, y también me parece que Don DeLillo también los había visto. Y dice, ¿cómo puedo explicarles lo que ha pasado? Entonces ahí se supone que efectivamente para este entonces ya las modificaciones que le hace Lish a Carver pues eran más para Lish. Que pues lo que les comentaba, ¿no? También tiene que ver mucho que pues Carver en ese entonces pues estaba prácticamente ocupado o estaba ebrio, ¿no? O sea, no, pues sí influye mucho, ¿no? O sea, Sí. como dices, ¿no? Se aprovechó completamente. Y a pesar de que Carver insistió a Lish que publicara el libro que le había entregado, tal y como se lo había entregado, Lish optó por publicar su versión, ¿no? Desde hace tiempo ya se hablaba del control que Lish ejercía sobre Carver. Incluso él mismo llegó a decir que si no fuera por él, Carver nunca hubiera publicado. Pero yo siento que aquí así fuera como un saboteo indirecto hacia Carver, ¿no? Porque en realidad Lish lo que... ¿cómo se le podría llamar? Al momento de editar o corregir sus cuentos, él sabía, porque obviamente al leer a Carver sabemos que sus cuentos son perfectos, ¿no? Hasta cierto punto porque son simples. Yo creo que al momento de ser tan simples como que Lish decía, a ver, pues aquí como que hace falta algo, ¿no? Aquí como que requiere esto. Entonces yo creo que los enriqueció más de lo que Carver lo pudo haber hecho al momento de escribir. Yo siento eso, no sé. Tal vez en un primer momento, cuando no tenía tanta experiencia como autor. De eso sí estoy de acuerdo. Pero lo que no me cuadra Todavía como que dices, es que me duele muchísimo que haya cambiado los finales de algunos cuentos. Así incluso, o recortado. Incluso igual les cambió el demasiado. nombre de los cuentos también. Ah, sí, cierto, le cambiaron a varios de los cuentos el nombre. Sí, es que es un escritor fantasma. Es un escritor fantasma realmente, porque pues, modificarlos a tal punto. Mira, cuando veníamos para acá, le hablaba acerca de Niebla. De Miguel de Unamuno. Para mí el final es soso, pero la novela está completa con el epílogo. Si no existiera el epílogo, para mí sería una novela sosa que me dejaba insatisfecho. Pero fíjate por todo que lo que traía. igual lo mismo que te mencioné, sí, o sea, sí tienes razón, pero igual el final como que es así, como que es el remate, porque se asemeja mucho a lo de Hamlet de Shakespeare, ¿no? Como que este intercambio de un diálogo interno, ¿no? Entre el autor y el narrador. Porque sí, como que recae en la filosofía y aparte recae en lo que es la habilidad de la narración o del escritor al momento de narrar, no sé. Pero me hablas acerca del penúltimo capítulo, ¿no? Cuando se reencuentran. No, yo hablo del final del perro. Ya. Ajá. De ese yo me estoy refiriendo. En ese epílogo, pues, ahora ya todos los personajes no van a importar, sino a quién le hizo las... No voy a hacer spoilers. Bueno, mejor continuamos, ¿verdad? Vamos a ver. Efectivamente, después de la publicación de qué hablamos cuando hablamos de amor,
Carver y Leash rompen tanto su amistad como su relación profesional, ¿no? Y es aquí cuando empiezan los problemas, ¿no? Estamos hablando de algo un poquito más cronológico. Primero, Leash es el primer editor de Carver. Hace los recortes y ahorita empiezan a la ruptura de su relación profesional. Ahora, para muchos esto puede resultar familiar o con sentido si recordamos que a Carver se le cataloga como miembro del realismo sucio, movimiento que se destaca por la descripción de situaciones de las clases marginadas, clase media baja o baja, que podrían ser obreros, podrían ser, no sé, camareras, alcohólicos, drogadictos. También habla mucho de matrimonios, desechos, ¿no? Pero que siguen unidos, disfuncionales también, ¿eh? Pero sobre todo la sobriedad del estilo de los autores de este movimiento a la hora de narrar. Estamos hablando de John Fante, también está, me parece que Jonathan Franzen por ahí, Charles Bukowski, que ya lo hemos mencionado, Chuck Palahniuk, ¿verdad? Que para más referencias es el autor del Club de la Pelea. Y de Asfixia, igual está muy recomendable. También. Sí. Pero sobre todo por la sobriedad del estilo de los autores y al que Raymond Carver argumentaba no se sentía identificado. O sea, él nunca dijo que él pertenecía a al movimiento del realismo sucio. Todavía Charles Bukowski, me parece que se le decían, ¿tú perteneces a este movimiento? Pero no te decía nada. Es como, ajá, ¿no? Le daba igual, o sea. Son como de esos escritores que desconocen su contexto o la corriente a la cual ni siquiera ellos se creen que son partícipes, sino como que el canon o la academia como dicen, es que como que esta generación escribe de esta manera, los bautizan, ¿no? Y yo creo que a Bukowski pues le valía madres eso, ese güey nada más escribía, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Es que ¿qué tanto se tiene que preocupar a un autor de pertenecer o no a un lugar? Sí, pues sí, exactamente, ¿no? O sea, yo no creo que lo que te comentaba fuera del aire, ¿no? De ¿cómo se llama siempre se me olvida su nombre. No murió, bueno, murió hace muy poco el de los poetas que cayeron del cielo. Es Vicente Anaya. Ajá, no, me parece que fue él que decía que le decía, ¿no? De que él era infrarrealista, pero pues decía, no, pues no, o sea, los topo y todo, me echo una chela, pero pues no soy infrarrealista, ¿no? O sea, Bolaño y Papasquiaro tienen su movimiento, me llevo bien con ellos, pero pues ellos son muy aparte de mí, ¿no? Supongo que es lo mismo que pasa con Carver, porque se sabe precisamente de la relación que tenía con Bukowski, y a lo mejor decía algo como, pues me echo una chela con él a veces, pero pues no pertenezco al movimiento que Bukowski o las intenciones que Bukowski busca en algún momento de su literatura. Sí, tal vez tengan temas en común, pero la intención es diferente. El establishment literario como que a huevo quiere clasificar algo, a huevo. Y el literario y el artístico y lo que tú te imagines. Y tú a veces ni te das cuenta ya cuando, por decir, comúnmente en el arte o en la literatura en general, tienes más fama cuando mueres, ¿no? Entonces ya no sabes, yo como que ya no eres esa posesión de tu obra, ¿no? Así que yo quiero que mi obra sea esto, quiero que mi obra sea presentada aquí, ¿no? Así como que ya el establishment, la academia, el canon hace lo que sea con tu obra, aunque, obviamente dejando a un lado los derechos de autor, ¿no? Ahí me acordé de Van Gogh. No, y aparte pues ya no estás tú para reclamar, así que pues ya, ¿qué puedes hacer, no? Dice, ahora, volviendo a la polémica, la pregunta central sería ¿qué tanto puede un editor intervenir en la obra del autor? Porque de ahí viene el problema, ¿no? Sí. Aquí hice una cita de un video, luego yo les paso la liga a ustedes dos, ya al público se los voy a dejar en la descripción del video y del episodio. En la sección Ausencias Temporales de 24 Horas Puebla, publicaron un pequeño video en su canal de YouTube en 2016. A la voz de Alejandra Gómez Maquia, en la que hace un comentario que a mi parecer estuvo muy interesante acerca de la relación entre los dos escritores, que es: los cuentos de Carver fueron editados por Gordon Lish, quien se encargó de recortar aún más los textos. O sea, en primera ya se sabía que Carver precisamente tendía esta brevedad, por lo que les comentaba, porque no tenía tiempo y aparte pues como dejar pendiente un cuento era dejarlo a un tiempo indefinido, ¿no? Tenía que terminarlo, ¿no?
a como casi como de lugar. Como cayera y como en ese momento saliera. Y pues para eso necesitas brevedad, ¿no? Claro, muchos si hay en algún momento o algún escritor entre el público, pues yo creo que ellos, me gustaría que en la cajita de comentarios describieran que escribir de forma breve no es fácil, para nada. Incluso, bueno, perdón, hay un comentario, una breve máxima de Julio Cortázar, que dice que el cuento tiene que ser el knockout Sí. de Sí, la escritura, ¿no? Porque en pocas palabras tienes que comprimir emociones, hasta incluso cierta sintaxis para que sea lo más llegador posible al momento de leer y terminar un cuento. Y que curiosamente Julio Cortázar todavía estaba peleando me parece que el cuento no, estamos hablando de muchos años, el cuento no era considerado un género literario mayor, a pesar de que ya estaba Chekhov, ya había estado Oscar Wilde, ya había estado Mark Twain y todos ellos. Muchos decían, oiga, ¿y usted escribe cuentos para sus novelas, ¿no? Para como ensayo. Dice, no, o sea, no te vayas por las vertientes, si quieres hablar y hablar, escribe una novela. Si quieres ser... Ese es el problema que hasta ahorita tengo, que un cuento largo puede ser una novela corta. Sí. Y ya digo, pues... Entonces, ¿quieres hacer algo conciso? ¿Quieres hacer algo que realmente desde la primera lectura te impacte? Haz cuento. Yo me metería como filósofo en cuanto a definiciones. Sí, Por ejemplo, la novela y el cuento distan nada más en su extensión. ¿Y eso es todo? ¿O en qué distan? Fíjate que qué curioso, porque incluso no puedes hacer lo mismo, o sea, bueno, voy a decir algo muy obvio, no puedes hacer lo mismo en una novela que lo que haces en un cuento, en el sentido de, a lo mejor, si me equivoco, corríjanme, por favor. Sí. A lo mejor en el sentido de estilo, porque yo he visto, por ejemplo, en muchas novelas, muchas sentencias poéticas. Que está bien, o sea, están muy chingonas. Un ejemplo, Sí. un ejemplo de ello también es Julio Revueltas. No, José Revueltas, perdón. Sí, también. Pero, por ejemplo, yo nunca he visto tantas sentencias poéticas en las novelas de José Revueltas como pueden ser en sus narraciones cortas. O lo mismo en Cortázar. No, que Cortázar, a pesar de que, bueno, ¿no? Es mejor cuentista, me parece. Exacto, ¿no? Y, por ejemplo, yo siento que un excedente de sentencias te distrae de la narración de un cuento. Porque eso es más propio de la novela, ¿no? Te puedes ir por una vertiente y poder seguir. Yo siento que en un cuento eso te distrae. Y tienes que encontrar la forma. Haz de cuenta, estás narrando, lanzas una sentencia y ya te fuiste por acá. Pero el problema es que tienes que regresar al hilo del cuento. Eso para mí a mí no me gusta porque pues obviamente te distrae y te dices, ajá, ¿y esto como para qué, no? Y ¿cómo le haces para volver al hilo principal del cuento de forma natural? ¿No? O sea, de que no sientas de que, ok, vamos a hacer una pausa y ahorita ya te sigo contando, ¿no? Por eso Octavio Paz no escribió cuentos. Bueno, que sí, porque sí tuvo, ¿verdad? Ni Borges escribió novelas. No, exacto. O sea, sí hay muchas... Pero sus cuentos de Borges sí se prestan para una novela. Sí. Yo siento que sí. Pero pues él prefirió cuentos, ¿no? O sea, él mismo lo dijo, no me interesan las novelas. Que curiosamente, y si hay aquí público argentino, que yo sé que lo hay, no lo nieguen, que de las pocas novelas que admitía Borges, está la de Rulfo. Pedro Páramo. Pedro Páramo. Sí. Exactamente, al momento de que estaba haciendo la investigación, a pesar de las diferencias en cuanto a la extensión y el tipo y el estilo, yo creo que algo sí se me asemejó un poco Carver a Rulfo. Y muy poco, o sea, no estoy descabellado ni nada, pero sí tienen algo. Tienen mucho en común, ambos... Aparte del alcoholismo. El alcoholismo. Sí, pues eran marginados. No, estás hablando del 80%. Sí. No, y eran marginados, vivieron una infancia difícil. Rulfo, porque pues prácticamente su familia lo perdió todo. Tal vez la ¿no? única Carver diferencia, igual. ahorita ya más o menos digiriendo el comentario, a lo mejor Rulfo hacía como que una marginación rural de México, que es un país de tercer mundo, y Carver hacía retrataba una marginación urbana.
Pero, ajá, es que no era como tanto urbana, era de los pueblos pequeños, Ujú. o sea, que no son rurales, pero pues tampoco son citadinos, ¿no? Que también está muy interesante, fíjate. O sea, él escribía escenas que, digamos, nosotros podemos conocer como fonditas, él puede ser los comedores, Ujú. ¿no? O sea, un ejemplo que a mí me encanta es el de, pero ellos no son tu esposo. Ujú. Cuento de, ¿quieres hacerme el favor de callarte, por favor? Ujú. Que es uno de los primeros cuentos. Está muy, muy bueno. De verdad, léanlo, bandita. Pero bueno, Venga. continuamos. Sigue. Este comentario de Alejandra Gómez Maquia dice, por ejemplo, Lish fue a Carver lo que, por ejemplo, Ezra Pound Ujú. fue para Joyce y Eliot. Y es que efectivamente Ezra Pound hizo algunas observaciones y una poda a Tierra Baldía de T.C. Eliot. Sabíamos que T.C. Eliot quería hacer un lujo de lenguaje increíble, pero hasta cierto punto no hallaba la forma y fue Ezra Pound quien le ayudó a formar Tierra Baldía. Y pues sí, hizo recortes, al igual que Gordon Lish hizo con Raymond Carver. Entonces, ¿por qué admitimos más a Ezra Pound Ujú. lo que hizo con T.S. Eliot que Lish lo que hizo con Raymond Carver? Se me ocurre algo. A ver. Que tal vez los editores estaban dirigiendo la obra de Carver hacia la tendencia del momento. Tal vez. Es Pues, que igual los editores al final de cuentas son escritores, perdón la cacofonía, pero yo creo que un editor no tiene que ser tanto escritor. Se tiene que, o sea, enfocar o sea, que se puede decir que es su chamba. Ni coautor. Ni coautor, exacto. podemos pensar en José Ralde, lo que hizo con Bolaño, Ujú, un buen también. lector, ¿no? O un buen crítico, o un buen... Que no es la primera vez que pasa. Por ejemplo, ya mencionamos a Ezra Pound con T.S. Eliot, podemos mencionar a Samuel Beckett con James Joyce. James Joyce era el maestro de Samuel Beckett. Ujú. O Gertrude Stein, lo que hizo con Hemingway, con Fitzgerald, con John Dos Passos. Lo que hacía Pitol con Oh. ¿cómo se llama este güey? Con Pacheco, o sea, entre ellos tres se tallereaban y al Lo final que de cuentas... sí, lo que hacía González Martínez con López Velarde. También. O sea, pero entonces, ¿dónde pasó Lish el límite? O sea, ¿hasta qué punto dijeron, no, Yo a digo ver, que lo ya hizo te al pasas"? recortar el 50% de una obra. Pero por ejemplo, no, olviden mi ejemplo. No hay ejemplo. Una cosa, bueno, A ver. más o menos sea lo que ibas. Una cosa es tallerear, y en que, por decir nosotros que tengamos un taller de escritura aquí, mini, y dices, no, pues es que te hace falta esto, ¿no? Y esto. Y Por ratita está el ajá, sí. metáfora. Cualquier observación, y al final de cuentas, pues tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Vas a tu casa y lo corriges. Una cosa es de que me los des a mí, yo te dé ciertas correcciones, pero yo ya te entrego un pedazo de texto que yo le escribí. O sea, como que no está chido. Fíjate que curiosamente eso es lo que hacen un poco en los talleres, en los buenos talleres de cuento, porque muchos son clubs de fans nada más para el tallerista, que efectivamente ven no sé cómo decirlo, digamos, si hay un lado flojo en la historia o hay un lado que no está justificado, lo corrigen, ¿no? Y uno de esos lados, pues es el final. Digamos, oye, pero ¿cómo puedes llegar a este final? Si no me explicaste esto, ni esto, ni esto, ni esto. Si quieres... Huecos. Exacto. Si quieres realmente que tu cuento funcione, o una de dos. O me justificas el final y buscamos la forma de cómo podemos resolverlo, o cambias el final. Porque no es que claro, ¿no? Muchos estudiantes pueden decir, es que es mi cuento, es mi final y todo. Al final van a hacer ejercicios, ¿no? O sea, a lo mejor ese cuento no está destinado a ser parte de tu obra completa, pero pues sí a una parte de tu formación, ¿no? Y a partir de eso es que tú puedes hacer ya tus propios cuentos. Como el meme que compartí, ¿no? Disculpe, escritor cerebral. Disculpe, escritor cerebral. Yo he publicado 2 poemas en Facebook y sé cómo impartir un taller de poesía. Sí, maldita sea, no, de mí no vas a estar hablando. Pero bueno, bueno. No hay problema. Sobre quienes dicen que Lish hizo... perdón. Y en estos
Estos y entre otros comentarios podemos encontrar en general dos vertientes, ¿no? Acerca de quienes opinan de la polémica acerca de Carver y Leach. Hay dos conclusiones: de que las correcciones de Leach fueron una buena idea y de que las correcciones fueron una mala idea, ¿no? Sobre quienes dicen que Leach hizo muy bien en modificar los cuentos de Carver, hablan de que Gordon Leach pudo decir en unas cuantas frases o incluso lo que Raymond Carver trató de decir en páginas enteras, ¿no? Que ese es a lo mejor un punto que algunos escritores han dicho, ¿no? Si vas a decir tal cosa en una palabra, dilo, ¿no? O sea, si tú crees que dices que a lo mejor esta palabra está muy mamona y tú lo dices con más intensidad con una frase, pues hazlo, ¿no? O sea, pero el punto es encontrar la forma de decir esta parte de la narración un poquito más, no sé, con ese push que decía, que argumentaba, sí, claro, Cortázar, ¿no? sí. Que argumentaba Cortázar, o que también argumentaba Hemingway, ¿no? O sea, que las palabras, digamos, están ahí, ¿no? Pero lo que realmente es lo importante es lo que hay detrás, ¿no? Hemingway utilizaba mucho la metáfora de un iceberg, ¿no? Que el relato como tal ahí en el libro era la punta, pero lo que podíamos estudiar o saber a partir de ese relato era ahora sí que el fondo, ¿no? Pero pues eso ya era otra cosa. Lo que contabas ahí en la narración como tal con esas palabras, pues sí tenía que ser un poquito más sencillo, ¿no? No tanto estilo William Faulkner, que también se peleó mucho con William Faulkner. Y bueno. Páginas enteras en las que Raymond Carver, a consideración de la crítica, no dice absolutamente nada o casi nada. Al parecer, Carver tiene la tendencia, valga la redundancia, a extender la historia o irse por historias paralelas a la narración central, lo que en muchas ocasiones disminuye el impacto de sus cuentos. Esto es algo muy resumido de lo que decía la crítica. Incluso se ha llegado a decir que estropea sus cuentos gracias a esta tendencia, que está muy cabrón. Eso es lo que comentabas hace rato. La narración es... De que te metes un poco de reflexiones poéticas. Es que es caprichoso al momento no de hacerlo, sino al momento de corregirlo, porque la idea está y tú la puedes hacer y deshacer como tú quieras, pero al momento ya de que alguien lo lee, como que dices, ay, como que aquí no está chido, pero te hizo falta, y ya sabes, este tipo de comentarios que al momento de hacer el taller o de hacer la corrección, en este caso la edición, pues sí, como que ya salen salen más a flote y salen más a luz este tipo de errores. Igual dependiendo el ego o el narcisismo que tenga el escritor. Si dices, pues no le quiero que le hagas ni madres a mi escritura, pues ya así lo pones y así sale publicado. Yo le diría cariño. Sí, claro, pero fíjate que nosotros tuvimos, bueno, a mí me dio clase, no sé si a Raya le haya dado clase. Nosotros tuvimos clase con Alfredo Pavón. Yo me quedé a dormir una vez en su casa. Sí, declaraciones con Aníbal. Sí, por supuesto. Sí, suena mucho a Pavón. Para más referencia, él es de la Universidad Veracruzana, es quien se está encargando de hacer la recopilación del cuento del siglo XIX. ¿O siglo XX? Del siglo XIX, ese trabajo lo está haciendo junto con el profesor, en paz descanse, Jaime Erasto Cortés. Ay, no puede ser. Que Jaime Erasto Cortés y a Juan Bañuelos lo tenemos con mucha apreciación aquí en Tlaxcala. Pero bueno. Saludos hasta donde estén los buenos señores. Sí, la neta, sí. Él nos dio el equivalente a, no sé si decirle narratología o, bueno, teoría de la narración. Que es que, o sea, sí, un cuento es como tener un hijo, ¿no? Le tienes cariño y todo. Pero pues a veces ese hijo... lo abandonas. Sí, eres cultura mexicana. Qué infancia. Qué infancia. Pero pues a veces ese niño te sale con una hojita de más, con una oreja de más, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es que pues, a lo mejor si le hace daño, pues le tienes que cortar esta partecita y todo ese rollo, ¿no? Y de hecho él lo hacía con el fin de que a veces algunas de las narraciones, la mayoría de sus modificaciones no es tanto cambiar algunas cosas, sino recortar. Porque eso sea así. Y por ejemplo,
hay una crítica que hicieron a Juan Villoro de una de sus últimas novelas, que decían que esa novela podía resumirse en un cuento, o sea, pudo haber sido un cuento chingón, pero él había decidido hacer una novela. Si están a favor de eso o en contra, eso ya es muy independiente, pero dijo algo muy curioso. Si tú haces una narración y te preguntan, ¿por qué pusiste tal cosa en la narración? Y tu respuesta es, ¿porque puedo? Eso es lo que tienes que quitar, porque no te aporta nada. ¿No? O sea, sí. está muy interesante, ¿no? Vamos a ver. Además, Carver se ha convertido en toda una figura para bien y para mal. Para mal en el sentido de que ya todo el mundo quiere ser Raymond Carver. Inaugura toda una forma de escribir que va más allá de la sobriedad de los escritores concisos, estilo Hemingway o Bukowski. Reeditar los primeros manuscritos sería romper precisamente con toda la institución que creó Carver. Y que al final, el propio Carver, este estilo, terminaría por adoptar. Al final, ya después en su libro Catedral, por ejemplo, que de hecho lo tengo aquí, es uno de los, considerado el mejor libro de Raymond Yo Carver. creo que sus dos últimas obras, bueno, porque habrá que poner en claro algo. Las narraciones de Raymond Carver pues, salían en periódicos, en revistas, y ya después se recopiló, ¿no? Pero yo creo que sus dos últimas obras, que fue la de Catedral y la de Tres Rosas Amarillas, ¿cómo se llama? Yo creo que son las mejores, la verdad. Oh, sí, Tres Rosas Amarillas es un cuento que le dedica Chekhov. Está muy chido. Así incluso hay una narración que habla sobre Chekhov. Creo que es ese, ¿no? Exactamente ese. Y sí, yo creo que ese es ya el Raymond Carver ya más maduro, sin que hayan modificado del todo sus narraciones, pero yo creo que las dos últimas obras de Chekhov son las mejores. Bueno, su recopilación de cuentos. Yo pienso lo mismo, de hecho. Sí. Tres Rosas Amarillas es de mis cuentos favoritos. Está muy, muy bueno. Deberías de leerlo. Está chingón. Lo encuentras en internet. Ahora, sobre los comentarios acerca de que Lish cometió un grave error en modificar los cuentos de Carver, dice que la mayoría se centran en que el editor nos privó de la genialidad del Carver original y que no fue hasta que salieron los originales que pudimos descubrir precisamente esa genialidad. Philip Roth, por ejemplo, se mostró a favor de los cuentos originales de Carver y comentó que detestaba la poda de Lish. Así que, ¿qué hacemos al respecto? Híjole. Yo me quedaría más con la obra original de Carver. De Carver, de acuerdo. Sí, la verdad, porque de alguna manera, pues es lo que en ese momento el escritor, el autor estaba sintiendo, ¿no? Y realmente lo que quería narrar. Porque al final de cuentas, ya cuando es un cuento modificado por tu editor, y así como que le quita la esencia del sentimiento, la esencia humana del cuento, ¿no? Sí, pues, pero yo también me pregunto si no lo hizo con la intención de robarle algunas ideas. Se supone que sí, ¿no? a quien le robó las ideas fue a Tess Gallagher. Por eso, por un tiempo, Tess Gallagher estuvo diciendo que quien había sido la gran genialidad detrás de los cuentos de Carver no había sido Lish, sino había sido ella. Pero Tess Gallagher tiene también una polémica, que es que supuestamente ha tratado de sacar todo el provecho del legado de Carver. Es la viuda de Carver, así que dijo, pues le vamos a sacar todo lo que podamos a este güey. ¿Quién sabe? Estamos entrando en un terreno muy delicado. Sí, bastante. De hecho, bastante. sí, ya Muy son político y temas. social. Obviamente, las opiniones acerca de Gallagher son también muy diversas, ¿no? O sea, quiero aclarar, esto también es un rumor, sí se ha dicho en algunos artículos, pero pues también, ¿no? Incluso está esta parte de lo que les comentaba, ¿no? De que Tess Gallagher también dijo, yo soy algo más que la viuda de Carver. Así que pues no mamen, ¿no? También ustedes. Soy dueña de su dinero y sus ganancias. Pero pues eso es parte, ¿no? Bueno, pero ¿hasta qué punto hizo una buena obra? Porque hay que decir lo que se hizo. Fíjate que sí, Tess Gallagher de hecho tiene muchos cuentos muy buenos. Está en algunas antologías de narrativa norteamericana que están muy chidas. Algunas las hizo Carver, pero pues bueno, eso es punto y aparte. Pero sí se le considera a la altura, por ejemplo, de James Baldwin, de Doctorow, son autores de peso en la narrativa norteamericana. Ahora dice,
La cuestión es que al ampliar sus cuentos y darles otros elementos al hilo principal de la narración, Carver buscaba darles más sentimentalismo y permitir que el lector incluso tuviera la oportunidad de conmoverse con algunos de los personajes que aparecen en los cuentos, y no tanto la mirada fría, por ejemplo, que tiene Lish. Lo que hizo la edición precisamente de Gordon Lish es darle un estilo más duro y demoledor que todos conocemos, entre comillas, de las narraciones de Carver. De hecho, Tess Gallagher argumenta que la decisión de publicar Principiantes fue con el fin de recuperar al Carver real y tener la oportunidad de hacer un replanteamiento a la figura del escritor. De que... Es un buen movimiento, a mi parecer, porque digo, si va a cambiar de sobremanera la percepción que tengan otros de ti, si es que le agregan o le quitan algo a tu obra, es de suma importancia. Pero yo creo que sí se quedó manchado. Bueno, y es una gran mancha en la obra de Carver, porque pues sí nos vamos a quedar con el escritor minimalista. Con el escritor minimalista, siendo que no, o sea, sí, pero no tanto. Y aparte como que le quitó la esencia a los cuentos y a la obra de Carver. Yo siento eso. Para unos puede ser lo contrario, ¿no? Le enriqueció, pero yo siento que sí le quitó la esencia. Porque al final de cuentas, el simple hecho de ser escritor o artista, tú plasmas lo que sientes al final de cuentas, ¿no? Porque pues al final de cuentas el arte es algo subjetivo, ¿no? Viene del ser, viene de lo humano, ¿no? Y que otro ser humano o que otro artista le meta mano cuando tú no se lo permitiste, yo siento que sí es como que una mancha. Está feo, ¿no? Sí. Sí. Es que me parece... Que ahorita los colectivos a lo mejor, si algún colectivo nos escucha, a lo mejor pueden opinar lo contrario, ¿no? Porque sí, ustedes saben que estamos abiertos a sus comentarios, ya sea si nos están viendo en YouTube o en alguna otra plataforma que permita comentarios, saben que pueden escribirlos. Nosotros los leemos con gusto. Si no, pues les dejamos el correo, les dejamos las redes sociales y nos pueden mandar mensaje por ellos. O sea, realmente no tenemos ningún problema, ¿no? No estamos abiertos al diálogo. Por supuesto. Ahora, curiosamente, vamos a ver esto. Carver publicaría en 1983 el libro Catedral, y Gordon Lish comenta que este libro es completamente de la autoría de Carver, que es muy curioso porque entonces su mejor libro es propiamente Carver. Nada de Gordon Lish. Pero lo que comentábamos hace rato, para este entonces Raymond Carver ya había adoptado esta tendencia que Gordon Lish empezaría. Como que entonces, ¿qué hacemos? No sé, ya hay como... Entonces ya fue una decisión propia del autor seguir la línea en la cual alguien más lo metió. Pues sí, le gustó, a lo mejor... no sé, a lo mejor voy a decir una tontería, pero pues es algo que he experimentado. Cuando es alcohólico o abusas mucho de las sustancias, como que no confías mucho en ti. Así que pues a lo mejor pues, si alguien te da te brinda ese apoyo y pues no lo quiero llamar apoyo, sino como te brinda esa ayuda en tu obra, como que dices, pues va, lo aceptas, ¿no? Porque pues no tienes esa autoconfianza, te hace falta esa seguridad. Pasó con Carver, de hecho. O sea, este hombre me quiere ayudar, voy a confiar plenamente en él. Pero después incluso ya estaban diciendo, Gordon Lish es el ventríloco de Raymond Carver. Así que la genialidad es de Lish y no de Carver. Lamentablemente es que si le vas a deber el mérito de un éxito a tu editor, es como hacer el cover de una canción. O sea, no es completamente igual, pero puede compararse medianamente. Okay. En cuanto a que tal vez esta canción suena mejor con tal artista o con tal banda, pero el mérito es de alguien más. Yo hice arreglos musicales distintos, le quité tal parte, pero al final de cuentas al final puede escucharse un poco mejor. Pero al final de cuentas está como que la premeditación de que ya sabes que es un cover, ¿no? Sabes que alguien más lo va a hacer porque tú lo permites. Y aparte está el contraste de la obra original y el cover. Y aparte hay algo muy interesante que dijo el Chombo. ¿No? Saludos a Panamá o a Estados Unidos, no sé dónde. No sé dónde anda ahorita, pero saludos a ese jubilado caribeño, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Una cosa es un cover que pides permiso, aclaremos, pides permiso, y otra cosa es un plagio, que nada más, pues...
una copia. O, Y ya. bueno, le dio chance al prestarle sus escritos y permitírselo. Ok. Sí. Pero es que lo peor de todo es que pues, era su editor, es que ese güey era el último filtro para publicar, o sea, ya hizo lo que él quiso. Sí. Bueno, pero también ahí podemos explicar un poquito a Lynch de cuáles eran, digo, de Carver, de cuáles eran sus intenciones al publicar. Porque quizás él ya quería un éxito inmediato y estaba desesperado. Y Lynch hizo todo lo posible para que así sucediera. Que sí es cierto. De hecho, uno de los argumentos de Lynch es que yo lo hice primero por mi amor al arte, ¿no? Y después por Carver, porque dice, no, es que yo leía los manuscritos de Carver y decía, no manches, ¿qué es esto, no? Sí, o sea, hay que quitarle, carnal, o sea, te gustarán mucho tus versiones y todo, pero esto no funciona así y hay que quitarle. ¿No? Es que yo me temo por el mercado de esa época. Yo me temo que lo haya recortado por eso. Pues tampoco está tan lejos, eran... Pues 88, Ajá, los 80. 90s, ya los 90s, digamos. Sí, sí, sí. Estamos hablando de hace 34 años. Más o menos. No, o sea, Falleció en 88. En 88. Suena una época alejada, pero para la literatura pues, es un plazo muy corto. Sí, de hecho es un plazo muy, muy corto. 30 años es casi nada para el estudio literario. Y bueno, Raymond Carver muere en 1988 por cáncer de pulmón. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Si ustedes están empezando a odiar a Gordon Lish, pues, entonces escuchen esto. Carver, a pesar de que llegó a vivir parte de los rumores, no llegó a vivir la polémica como tal. 3 años después de la muerte de Carver fue cuando Gordon Lish entrega los manuscritos íntegros de Carver a la Universidad de Indiana, lo que les comentaba, que los vendió o los donó, dependiendo de a quién le preguntes. El mismo editor acepta que vive de la fama de Carver, de que fue muy duro con él y también de que es muy difícil para él contar su versión de la historia. Hoy vive una vida muy tranquila porque sí, sigue vivo, pero recluido en su departamento. No le gusta hablar de Raymond Carver, pero al final no evita hacerlo porque siempre le pregunta. Es su, ¿cómo se dice? El pecado lleva la penitencia, ¿no? De alguna forma. Dato curioso. Se supone que cuando Carver corta relación profesional con Gordon Lish, él quería venganza. Que decía, es que este cabrón me hizo esto y todo. Yo voy a decir que parte de la fama de Raymond Carver es por mí, ¿no? Y todo. Y fue Don DeLillo quien le dice, no, a ver, aguanta. Espérate tantito. ¿Por qué vas a hacer eso? No, o sea, Don DeLillo fue el que le dijo, mira, no te metas con Raymond Carver. Si te metes ahorita con este hombre que tú mismo acabas de impulsar, vas a salir muy afectado. Y miren qué pasó. Sí, sí, sí. Y pues bueno, chavos. Va a vivir con eso y va a morir con eso. Sí. Tenlo por seguro de que así va a ser. Sí, de hecho. Sí, es desde, a lo mejor, tengo entendido por el que leí que ahorita estaban como que ya, pues alivianándose, ¿no? Pero fue la edición de Principiantes en la que impulsó Tess Gallagher, la viuda de Carver, cuando todo esto empezó a surgir de nuevo. Surgió 3 años después de la muerte de Raymond Carver, cuando Gordon Lish dona los manuscritos a la Universidad de Indiana. D.T. Max hace su artículo acerca de qué tanto interfiere Gordon Lish en la obra de Carver. Surge la polémica, empiezan a molestar a Gordon Lish con todo esto. Ya pasó, digamos, ¿no? Entonces, 2010 surge el libro de cuentos principiantes y otra vez empiezan a preguntarle a Gordon Lish qué onda con Raymond Carver. Así es la farándula. Así es la farándula. Sí, la farándula literaria. Pues bueno, chavos, esta fue la polémica de Raymond Carver y Gordon Lish. Espero les haya gustado. Es un dilema, es todo un dilema, Sí. la verdad. Nunca vas a poder ¿Ustedes llegar. qué tal les pareció? Pues invitamos a Gordon Lish, ¿no? Para preguntarle Uy, a directamente. ver si quiere. A ver si, a ver si quieren. Más que a Gordon Lish, invitamos igual a la audiencia, a nuestros podescuchas,
que dejen en cajita de comentarios qué tal les pareció esta No, disputa, y que también que lo comparen, ¿no? Con otras situaciones, Que investiguen por su parte. que investiguen Sí, por su no, parte. y también Saquen sus propias conclusiones. y también correos, ¿no? O sea, si ustedes nos dicen qué les pareció esta historia y todo, pues también estamos muy abiertos. Miren, hasta cierto punto, pues a mí sí me causa mucho interés que a Gordon Lish no le gusta hablar de Raymond Carver, porque incluso quienes los entrevistan han dicho que Gordon Lish como que se siente muy incómodo. Le duele a Gordon Lish. Sí, sabe, ya de viejo ya te llegan los demonios, ¿no? Ya te llegan Sí. lo que hiciste, todo el remordimiento que hiciste de joven. Pero pues ni falla, así es el arte, así es la literatura, la música, todo en general. Y pues sí. Pues aquí es la víctima. Eres la víctima. Es la Hay- víctima hay del un- De su victimario. mujer y de su editor. Hay un artículo que se llama así, mi víctima fue Raymond Carver. Una frase de Gordon Lish, precisamente. Él sabía lo que estaba haciendo y pues, se lo va a llevar a la tumba. Mucho será, a lo mejor, no sé, en las entrevistas diga algo, él le emita un mensaje diferente, pero pues al final de cuentas, su intención se la va a llevar a la tumba. Nadie va a saber realmente si lo hizo con mala o buena intención. Curiosamente también dice Gordon Lish, o sea, yo como editor, muchos escritores han pasado por mi bisturí, ¿no? O sea, ¿qué editores? ¿Quién sabe? ¿No? Sí. Hasta cierto punto... O igual es una leyenda urbana nada más para hacer crecer su figura, ¿no? No sé. Pero pues es que también... Por ejemplo, uno de los artículos que leí fue hace como 10 años que se publicó. Y me parece que Raymond Carver, no, Gordon Lish declara, va a haber una próxima biografía de Carver. Yo sé que voy a salir mal parado. Y efectivamente, lo trataron de la chingada. Pero de todas formas, o sea, no le gusta hablar para nada de Raymond Carver. Dice que es algo que ya pasó, pero pues bueno. Más que, bueno, ya retitulando esta edición o este episodio de Los Esteparios, más que disputa, yo sí como que el misterio, ¿no? De qué había detrás de la mente de Gordon Lish, ¿no? Ya hemos dado bastantes datos, bastantes puntos de vista. Sí. Sí, miren, Raymond Carver ya murió. Tess Gallagher anda pues, en una fanda, no, en una fama, perdón, pues que ahorita muy delicada, como dijo él, ¿no? O sea, ya estamos hablando de temas muy delicados. Y Gordon Lish no creo que tenga la intención de decir qué onda. Así que, pues, ustedes, público, ¿qué piensan? Mándenos mensajito o dejen comentario. Los grandes misterios de la literatura. Sí, a ver, queremos A ver, leerlos, de verdad. queremos leerlos. Queremos ver qué onda. Ustedes qué piensan. Y pues, Bueno, sin nada más que decir, algo más que agregar. Pues- ¿Algún colofón? ¿No? ¿qué les parece si les damos las redes sociales? Ya lo saben, en YouTube encuentran el canal como Esteparios Podcast. En Spotify, Google Podcast o cualquier plataforma de podcast nos encuentran igual como Esteparios Podcast. Instagram también Esteparios Podcast y TikTok Esteparios Podcast. ¿Sus redes sociales? Redes sociales personales, me encuentran en Facebook como Eduardo Raya e Instagram como Eduard Raya. A continuación estaré subiendo más contenido de libros y de arte y cosillas por ahí, espérenlo, igual está ahí en una pausa, pero pues ahí vamos. A ver, Ángel. Pues mis redes sociales me encuentran en Facebook en una página llamada Palabras de un Desalmado y en blog como Textos y Andares. Hablando de misterios, es así como que el misterioso de aquí de los Esteparios, porque no tiene redes sociales como Sí tal. tengo, pero para qué No, las sí, voy sí a- tiene. Ah, bueno, pero- sí, bueno, son cuestiones más personales. Sí, más personal. Exacto. Pero lo tienen que encontrar. Pero lo tienen que encontrar. Por los 60 amigos ya me molestan, pues. Quiero más. Y a mí me encuentran en Instagram como Alan-Amado-L o también como en Facebook como Alan Amado. Hay dos Alan Amados, así que pero es el mismo. Es que uno es el privado y otro es para el público. ¿Va? Ok. Y pues ya les dije las redes sociales de del canal y del podcast.
Si ustedes quieren hacer promoción de su trabajo artístico, ya sea literario o pictórico, nos pueden mandar mensaje y nosotros les vamos a ayudar. O si quieren que hablemos de algún tema también, También. nos pueden decir, nosotros lo investigamos y lo vamos a narrar y emitir al más puro estilo de los esteparios. Sí, ¿qué les parece si hacemos un programa especial de recopilación de textos de, También. del Perfecto. público? Sí, perfecto. sí. Sí, me gustaría. O de lecturas de recomendación, como ustedes gusten. Sí, claro. Pero pues sí. Sí, para que tenga un poco más de participación el público. Sí, claro, Vamos, claro. Apenas Sí, está... mándenos Está mensaje. bueno. Les vamos a dejar todos los links en la descripción del episodio. Mándenos mensaje qué textos ustedes nos recomiendan. Y pues, sin más por el momento, nosotros nos despedimos. Sale, banda. Adiós. Bueno.